Pedro Arrojo Agudo nos está hablando del agua. Un tema, los trasvases. ¿Cómo podemos entender la utilidad de los trasvases y cómo se ha manejado en los últimos años el trasvase de una cuenca a otra? Bueno, los trasvases son ya desde principios del siglo XX, los tiempos en España de Joaquín Costa, o en Estados Unidos, cuando nace el Bureau of Reclamation, es un poco, digamos, el culmen de esa capacidad humana de dominar los ríos y ponerlos a nuestra disposición, es decir, cambiarlos de lugar. Allí donde Dios los puso, pues lo cambiamos. Llevamos esto para aquí, lo ponemos allá, grandes presas para dominar ese río y luego ese río se lleva a otro sitio. Eso técnicamente es factible. El problema es qué impacto ambiental produce, qué impacto social produce y cuál es el balance económico. De manera que se han hecho grandes trasvases en Estados Unidos, se hizo otro grande, enorme en España, al final del franquismo, el principio de la democracia, el del Tajo, ¿no? Ya en los años 80 ese debate se abre en Estados Unidos con los grandes trasvases del Trinity, del Columbia, y acaba habiendo análisis económicos que demuestran que esas enormes obras pagadas, financiadas con dinero del Estado federal, de la Federación, ¿no?, de Estados Unidos, pues no resulta rentable ni a medio ni a largo plazo, y con lo cual colapsan esas políticas. Hay un veto presidencial de la hit list que se hace en el 80 y tantos y que con administración republicana, pero digo porque con administración demócrata, pero cuando llega la administración republicana no la levanta y dice, señores, esto ya no es rentable. Lo que pudo ser rentable a mediados del siglo XX y demás, a final del siglo XX, está demostrado por los economistas que no es rentable. Está demostrado ya también en Europa, hicimos el gran debate del trasvase del Ebro, que me tocó a mí hacer. La Unión Europea demostraba que en ese trasvase Europa perdía 3.500 millones de euros en un proceso de amortización a 40 años y por tanto vetó dar dinero europeo, fondos europeos para esa gran obra hidráulica. Desgraciadamente ese debate económico, ecológico y social todavía no ha madurado en México, pero se está en ello. Creo que la realidad del observatorio que ustedes han puesto en marcha va a permitir hacer esto que hasta ahora no se ha hecho. Y no digo que haya mala voluntad, sino que hay inercias de la historia. Inercias que nos hacen pensar que cualquier obra hidráulica, sea grande o pequeña, es beneficiosa económica y socialmente. Ese es un poco el mito que tuvo sentido durante gran parte del siglo XX, que se cuestionó en Estados Unidos en los 80, que se cuestionó ya en Europa en los 90, en el 2000, y que ya en estos momentos en los países avanzados en materia de aguas ya se sabe que estas grandes obras hidráulicas no son la solución del futuro. Primero porque no ofrecen balances económicos rentables para el país a medio y largo plazo. Segundo porque producen unos impactos ambientales descomunales. Destruyen los ríos y destruyen la salud de los ecosistemas acuáticos, y tercero porque tienen impactos sociales de los cuales aquí ustedes están viviendo la afección directa sobre un pueblo que sería inundado como Temaca, ¿no? Y por tanto empieza a haber rebelión social, no empieza a haber unanimidad social. Estas son las tres grandes razones que han llevado a Estados Unidos a girar su política de grandes presas, de grandes trasvases hacia otro tipo de estrategias, y Europa giró también ya con la directiva Marco en el 2000. En España pues se produce ese debate en el 2000 también con el plan hidrológico y gira hacia otras políticas y se desechan este tipo de grandes infraestructuras. Aquí ustedes vamos haciendo ese gran debate, ¿no?, de si Jalisco es excedentaria de agua, de si Altos de Jalisco, eso se lo tienen que plantear en Altos de Jalisco los ganaderos, los ciudadanos, realmente la región de Río Verde, la región de Altos de Jalisco es excedentaria de agua. O sea, ¿le sobra agua para darle a otros? Para darle a otros, ya sea la ciudad de Guadalajara, que tira y tira más y más, como sobre todo en este caso León, Guanajuato, es excedentaria, más mirando las perspectivas de cambio climático, que van a reducir drásticamente la disponibilidad, que van a aumentar e incrementar los riesgos de sequías largas, profundas y traumáticas. ¿Podemos decir que es excedentaria? En España, un territorio similar a Altos de Jalisco serían determinadas zonas de Andalucía. Si yo voy a Andalucía y digo que Andalucía es excedentaria de agua y que va a tener que trasvasar agua a Murcia, se produce una insurrección popular. Pero entonces, a ver, ¿cuándo o en qué medida
¿quién es el que dice, cuál es el criterio que se aplica para decir, esta región es excedentaria en materia de agua? Bueno, teóricamente y políticamente y legalmente son las instituciones de gestión las que tienen que hacer ese diagnóstico, ¿verdad? En el caso de España, pues sería el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las confederaciones hidrográficas, pues aquí tendría que ser, supongo, la Conagua, quien tendría que hacer esos análisis. En su momento en España, esas instituciones hicieron diagnósticos de que el Ebro era excedentario, porque lo miraron el río como un canal de H2O. Y pensaron que el agua que llegaba al mar se perdía en el mar. Hoy se sabe que el agua que llega al mar, por ejemplo, al Santiago, es quien mantiene vivo ese emporio de riqueza que tienen ustedes al final del río Santiago, que es en Nayarit, en Santiago. Nacionales. Eso, si estuviera en Estados Unidos, sería como las marismas de Florida, sería un monumento nacional. Y el cordón umbilical que le da agua era el río Santiago, ya no, ya es un envenenador, ¿no? Ya queda el río San Pedro tan solo como cordón umbilical para sobrevivir eso. Bueno, esa idea de que el río es un canal de H2O hace que mientras haya más agua, pues yo esa la tengo que... El mejor río es el que no llega al mar, ¿no? Y el que desemboca en los campos de cultivo, en las piscinas y en los grifos de mi ducha, ¿no? Ustedes nos dicen grifo, dicen llave, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues esa mentalidad es la que ha llevado a hablar de excedentarios. Claro, cuando eso se dijo en Europa, contradijo al gobierno español. Dijo, no, usted tiene que respetar caudales ambientales, usted tiene que respetar también un cálculo económico a ver si esto es rentable o no, etcétera, etcétera, y fue lo que desmontó esa estimación de caudales excedentarios. Yo creo que acá ni siquiera se ha hecho ese análisis, porque yo he visto cómo se ha prescrito que Altos de Jalisco tiene los acuíferos sobreexplotados. ¿Cómo se puede hablar de un territorio que tiene los acuíferos sobreexplotados? El acuífero es la parte que alimenta el río, es la parte oculta del río, pero es el pulmón que da agua. Si el pulmón está agostado, si el pulmón está exhausto, no se puede decir que ese cuerpo está sano. Ese cuerpo de agua, ese ecosistema acuático de la cuenca del Río Verde no puede ser caracterizada como una cuenca excedentaria, y más si tenemos una expectativa como tenemos de cambio climático en curso. Pedro, pero hay una cuestión que no entiendo y por favor quisiera entenderla a la luz de algunos datos. Una empresa española está haciéndose cargo de gran parte de la presa del Río Verde para darle agua a León, Guanajuato. Que esa empresa española no sabía lo que estaba pasando en Europa, no sabía de esa normatividad, no sabía de esas políticas y hacia dónde iban, claro. y viene a Jalisco y iba a decir se apodera, pero no, le concesionan una cosa como esta y va a ser desde un trasvase hasta una mega obra, se llama Abengoa, sí. Esa empresa. ¿Qué opinas sobre esto? Mire, yo no estoy ni a favor ni en contra ni de empresas españolas, ni de empresas chinas o norteamericanas o mexicanas. Ciertamente hay que cuidar también con qué empresas y con qué talante cada cual. Abengoa no solo conoce la directiva Marco y sabe que esta obra no la haría en Europa, lo sabe perfectamente. Abengoa es la empresa que provocó junto con Bechtel norteamericana la guerra del agua de Cochabamba. Era la empresa junto a Bechtel que privatizaba con la venia, con la concesión del gobierno en su momento boliviano, ¿verdad? Y que levantó la guerra del agua, esa que pueden ver ustedes en esa película extraordinaria, y también la lluvia, ¿no? Cuando se privatizaba el agua en Bolivia. Es decir, Abengoa es una multinacional que tiene experiencia, pero bueno, es una empresa. Y su objetivo, pues, legítimo, por otro lado, en principio, depende de lo que haga, en principio es ganar dinero. Luego, por tanto, si se le ofrece un negocio y el gobierno de México le ofrece ese negocio, yo entiendo a la empresa, aunque éticamente no me parezca razonable. Ojalá que algún día tengamos empresas con responsabilidad social y ambiental corporativa, ¿no? Y sean capaces de entender que la empresa no es solo ganar dinero, sino que hay que ganar dinero también teniendo en cuenta pues una ética y una sostenibilidad de los ecosistemas, etcétera. Pero repito, eso es casi utopía hoy por hoy, ¿no? Pero Pedro, me queda claro entonces que Abengoa no haría esta obra en Europa.
No, ni Abengoa ni ninguna otra empresa haría esta obra en Europa por, como se demostró con el Plan Hidrológico Nacional y cuando preveía hacer esos grandes trasvases del Ebro, pues al final Europa colapsó, cerró su fuente financiera, dijo eso no es razonable ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista ambiental. Es una política anticuada, ya la política de aguas va por otro camino y por tanto no hay dinero europeo, quien quiera que se lo pague, pero claro, estas cosas o se hacen con dinero de todos, con dinero público, ¿verdad? El negocio se garantiza, aunque sea un negocio privado, se garantiza con dinero de todos o no se hace. Y entonces aquí me temo que habrá dinero de todos los mexicanos para hacer un negocio privado de algunos mexicanos y en este caso de una empresa española. Guillermo Márquez, sobre la cuestión de los excedentes de agua en la cuenca del Río Verde, ¿hay algún dato sobre el particular? Pues sí, pero la propia autoridad los desconoce. Cuando tomamos como referencia los datos que publica, dice que están mal interpretados. Es como si hacemos una suma elemental de 2 más 2 igual a 4, el 4 está mal interpretado. Bien, a ver, otro aspecto importante que yo quisiera que después de una pausa lo tratáramos, el costo de obtener agua, distribuirla y cobrarla. Es un importante aspecto que debemos entender en Guadalajara. Pausa.